Les saluda su amiga Ana Karen Ledesma. Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Estamos en la segunda temporada del podcast Derecho por lo Chueco, con el episodio número 2, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Para esta segunda temporada tenemos nuevos integrantes y es un placer para mí presentarles al equipo que nos acompañará en esta segunda temporada, como siempre lo hacemos en cada uno de nuestros episodios. Comenzamos con nuestra compañera Liliana. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de este programa. Yo soy Liliana y hoy junto con mis compañeros les venimos a hablar sobre los títulos y operaciones de crédito. Así que los invito a quedarse hasta el final de este. Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. Soy María José y el día de hoy les traemos más temas súper interesantes para cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Dariel y venimos una vez más con ustedes para hablarles más sobre esta bonita materia de derecho. Esta vez abordaremos sobre el derecho mercantil. Hola, sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Mi nombre es Karen Denise y es un gusto estar nuevamente con ustedes presentando temas del derecho mercantil. Espero les agrade, los dejo con mi compañera. Bueno, para esta tercera unidad empezaremos con el tema de concepto de contrato. Hablaremos acerca de los contratos y para eso necesitamos saber lo que son. Un contrato es un negocio jurídico, en el cual dos o más personas expresan su consentimiento en la forma permitida por la ley para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Para la existencia de contrato se requiere 1. Consentimiento. 2. Objeto que pueda ser materia de contrato. Código Civil Federal 2021, artículo 1794. Bueno, como dice este artículo, se necesita dos cosas para que así pueda existir un contrato. Y como dice la primera parte, el consentimiento se considera también un requisito esencial para la formalización de estos contratos y en todos en general, ya que sin esto, aunque tenga todo lo demás necesario, no existirá un contrato como tal y tampoco será reconocido por la ley. El contrato puede ser inválido 1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. 2. Por vicios del consentimiento. 3. Porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. 4. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Código Civil Federal, artículo 1795. Así como lo dice el código, también el contrato puede ser inválido, ya que a lo que se refiere por esta incapacidad legal es a violencia o error cuando lo dice. Por vicio del consentimiento es a falta de voluntad sana. También es porque se hace consentir en lo que la cosa o hecho en materia del contrato no se contraría a las leyes de orden público, etc. Cuando lo dice porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece, o también se refiere porque la manifestación de la voluntad de las partes o para la actividad sea del contrato. Ahora pasaremos al tema de contrato en general. Sobre el contrato en general, para esto es necesario y también necesitamos saber lo que es. Es el acuerdo de voluntades dirigidos a crear, modificar o extinguir obligaciones de dar, de hacer o no de hacer. Son objetos de los contratos 1. La cosa que el obligado debe dar. 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Código Civil Federal, artículo 1824. Lo que quiere decir con la cosa de objeto del contrato es la cosa que el obligado debe dar o el hecho de que el obligado debe hacer o no hacer. Y las obligaciones de dar consisten en la entrega de un bien, las de hacer en la ejecución de un hecho y las de no hacer en una abstención. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que éste le quede obligada. Código Civil Federal, artículo 1835. Esta parte del contrato. Un contrato unilateral es un tipo de acuerdo en el que una de las partes denominada oferente hace una oferta a una persona, organización o al público en general.
El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Código Civil Federal, artículo 1836. En este otro contrato, que es más común que el unilateral, es un acuerdo vinculante en el que dos partes se comprometen a cumplir con las obligaciones acordadas a las que se dijeron al momento de realizarlo. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravemente recíproco, y gratuito aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Código Civil Federal, artículo 1837. Bueno, para entender este artículo primero debemos de saber qué es un contrato oneroso. El contrato oneroso es un tipo de contrato en que ambas de las partes tienen obligaciones y ventajas económicas. También otro tipo de ejemplo de estos tipos de contratos pueden ser la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, la permuta, el transporte y por último el contrato de trabajo. Ahora ya vamos a pasar a otro tipo de contrato y en este caso estamos viendo el contrato mercantil. Son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Sus características de los contratos mercantiles son: 1. El fin de lucro o provecho. 2. Constituye algún acto de comercio. 3. Actos en masa realizados por empresas. 4. Vinculadas a una actividad empresarial. Hernández Vega, 2011. Bueno, te puedo decir que las firmas comerciales tienen como fin principal el lucro, es decir, el beneficio de tipo económico dentro de los actos de comercio. Se encuentran la compraventa, los títulos de crédito, las operaciones de crédito, fianza, seguros, depósitos, comisiones, cesión, permuta, bursátiles, arrendamientos. Los actos realizados por empresas también son una de las actividades que consiste en la organización de bienes materiales, inmateriales y recursos humanos, con el propósito de producir un bien o un servicio. La actividad empresarial son aquellas actividades que incluyen todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial o de mantenimiento. También están los artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural o después de trabajados. La clasificación de los contratos mercantiles son: 1. Unilateral. 2. Bilateral. 3. Onerosos. 4. Aleatorio. 5. Consensual. 6. Comunitativo. 7. Principal. 8. Instantáneo. 9. Tracto sucesivo. 10. Rea. 11. Formal. 12. Nominal. 13. Típico. Hernández Vega, 2011. En lo que se clasifica cada una de estas es a lo que se significa cada una de las que en el unilateral obliga a una persona. En el bilateral son derechos y obligaciones. En el oneroso son provechos recíprocos. Y en el aleatorios depende del futuro. En el consensual son por usos. En el comunitativo son prestaciones. En el principal es único y no existe afinidad. En el instantáneo es al momento. En el tracto sucesivo se alarga indeterminadamente. En el real se entrega de la cosa. En la formal es por escrito. En el nominal tiene un nombre en la ley y por último en el típico que se encuentra en la ley. Los contratos se clasifican en: 1. Contratos de cambio. 2. Contratos de colaboraciones. 3. Contra de prevención de riesgos. 4. Contrato de conservación de cosas. 5. Contrato de crédito. 6. Contrato de garantía. Hernández Vega, 2011. Y los contratos de cambio procuran la circulación de la riqueza, ya sea un bien por otro o dando un bien por un servicio. También en contratos de colaboración es una parte que coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica de la otra. En contratos de prevención de riesgo, una parte cubre a la otra las consecuencias económicas de un determinado riesgo.
En contrato de conservación de cosas es en depósito. En contrato de crédito, una parte concede un crédito a la otra. En contrato de garantía, aseguran el cumplimiento de las obligaciones. El día de hoy les hablaré sobre la diferencia entre contrato y convenio, por lo cual comenzaré dándoles una definición de convenio. El Código Civil Federal, en su artículo 1792, nos dice que convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Como lo dice el artículo anterior, un convenio es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Los convenios que existen son los convenios bilaterales, que es cuando solo participan dos personas, y los convenios plurilaterales, cuando participan más de 3 personas. Un ejemplo de convenio es cuando hay un divorcio en donde ambas partes estén de acuerdo en divorciarse, establecerán un convenio donde señalará quién se quedará con la patria potestad de los hijos en caso de tenerlos, la pensión alimenticia, los días de convivencia que tendrá el padre que no se quede con la custodia. Otro ejemplo más es un convenio laboral. Es un convenio que se crea cuando se entra a trabajar generalmente a una empresa. Esto es un acuerdo entre empleado y empleador, donde establecen las condiciones de trabajo, como la jornada, el sueldo, el pago de horas extras, los días de vacaciones, entre otros. Entonces, ¿qué es un contrato? Todos hemos oído hablar sobre los contratos, pero ¿sabemos qué realmente es un contrato? El Código Civil nos dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Otra definición más de contrato es: el contrato es un acuerdo de voluntades por el que dos o más personas se vinculan para crear, modificar o extinguir obligaciones, derechos reales u otros efectos jurídicos, patrimoniales, nos dice Pozo Carrasco. El contrato es un acuerdo entre dos o más personas que genera derechos y obligaciones. Un ejemplo es en un contrato de alquiler, cuando el dueño de una casa renta por un tiempo determinado el uso de su propiedad. Entonces, el arrendatario podrá disfrutar plenamente de la casa y se deberá comprometer a pagar el dinero de la renta establecida y a realizar todos los pagos por el uso de la propiedad. También se podrán establecer cosas que estarán prohibidas, como el tener niños pequeños o que se prohíba tener mascotas. Otro ejemplo de contrato es el matrimonio. Cuando dos personas se unen en matrimonio con el objetivo de llevar una vida juntos, realizarán un contrato en donde ambas partes deben efectuar su consentimiento para que éste se pueda efectuar según el artículo 1795 del Código Civil. Menciona que el contrato puede ser invalidado si se llega a incumplir con ciertas normas establecidas, por ejemplo, que su objeto, su motivo o fin fuera ilícito. Con todo lo anterior podemos ver que existen muchas diferencias entre los convenios y los contratos. Una de las principales diferencias que podemos ver es que el convenio es una forma, ya sea verbal o escrita, de llegar a un acuerdo, sin que éste requiera de un marco legal, mientras que el contrato es un acuerdo entre personas, el cual tiene una validez legal y crea tanto derechos como obligaciones para las partes involucradas. Y los contratos deben ser escritos. El siguiente tema del que les hablaré son los elementos esenciales de los contratos. Los contratos deben poseer los siguientes elementos para que sea válido, o si no, el contrato será inexistente. El consentimiento puede ser expreso o táctico. Para ello se establecerá lo siguiente. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Y el táctico resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a su presumirlo, excepto en los casos en los que la ley
Por convenio, la voluntad debe manifestarse expresamente. Nos dice el Código Civil Federal en su artículo 1803. Como podemos ver, el consentimiento es uno de los principales elementos esenciales en los contratos. Bueno, entonces el consentimiento expreso es cuando el contrato se manifiesta, ya sea de una forma verbal o escrita. Ya establecido esto, existen 3 tipos de contratos, que son el contrato oral, el contrato escrito y el contrato legal. Empezaré hablándoles sobre los contratos orales. Este tipo de contrato no existen en documentos escritos, sino que este se crea cuando las personas establecen determinados términos y condiciones de forma oral. Este tipo de contrato tendrá validez cuando se compruebe de su existencia. Para ello, deben existir testigos que no sean beneficiarios de alguna forma con este contrato, por lo cual no pueden ser familiares, amigos, en general no pueden ser personas que conozcas, tienen que ser personas ajenas a ti. El contrato escrito, como la palabra lo dice, es un documento donde las partes establecen los términos, las condiciones y firman manifestando su consentimiento. Por último, está el contrato táctico. Es aquel que no está expresado de una forma escrita, sino que se hace a través de forma indirecta. El tercer elemento esencial de los contratos es el objeto. El Código Civil Federal en su artículo 1824 nos dice que son objeto de contratos la cosa que el obligado debe dar. 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. El objeto es considerado como la esencia del contrato. Son los bienes, servicios, entre otros que la persona está obligada a hacer o no hacer. La obligación de hacer, el Código Civil Federal nos dice que es si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible. Este tipo de obligación, como su nombre lo dice, se debe hacer. Se debe realizar un hecho que fue acordado con anterioridad, cumpliendo con la prestación de un servicio hacia alguna persona en el tiempo y lugar establecido por ambas partes. Existen diferentes tipos de obligaciones de hacer, entre ellas están las fungibles, las infungibles, de resultado y de medios. Una obligación de hacer es fungible cuando la prestación del servicio es cumplida por alguien más, distinto del deudor, siempre y cuando el acreedor quede satisfecho en la realización del hecho. La obligación de hacer es infungible cuando la prestación del servicio debe ser realizado por el deudor. Y por último, la obligación de hacer es de resultado si tiene como objetivo obtener un resultado en la prestación de un servicio. Entonces, el deudor se librará de la obligación cuando obtenga los resultados queridos a favor del acreedor. Un ejemplo, cuando se contrata a un arquitecto para que haga una casa, tiene la obligación de hacer la casa con todos los requerimientos que se establecieron anteriormente. La obligación de hacer es de medios, cuando el objetivo de la prestación es la realización de una actividad sin importar cuál sea el resultado obtenido. Por ejemplo, cuando un médico se compromete a hacer todo lo posible para recobrar la salud de su paciente, pero no se obliga a sanar al enfermo. Ahora pasaremos a las obligaciones de no hacer. El Código Civil Federal, en su artículo 2028, nos dice que el que estuviera obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiera obra material, podría exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado. Bueno, pues esto se refiere básicamente a lo contrario de las obligaciones de hacer. Aquí nos referimos a que el deudor se tiene que abstener de hacer algo. Un ejemplo de obligación de no hacer es el secreto profesional, cuando una persona tiene la obligación legal de no revelar ningún tipo de información que ha recibido de sus clientes, o cuando una persona mediante un contrato
se obliga a no vender su casa durante un tiempo establecido, como puede ser de un año. Por último, les hablaré de las obligaciones de dar. El Código Civil nos dice que la obligación de dar cosa cierta comprende también la entrega de sus accesorios, salvo que lo contrario resulte del título, de la obligación o de las circunstancias del caso. Puedo, como su nombre lo dice, la obligación de dar consiste en que una persona, también llamado deudor, le dé una cosa al acreedor. Este tipo de obligación tiene como objetivo el transmitir la posesión de una cosa o transmitir la propiedad de un derecho real sobre la cosa. Con derecho real nos referimos a que el titular de una cosa puede obtener ventajas económicas con este bien. Un ejemplo de este tipo de obligación es en el caso de una compraventa, de un automóvil o la compraventa de una cosa, o también la venta de de ropa. En estos casos el vendedor o dueño del bien tiene la obligación de entregar la cosa al acreedor. Para terminar, les hablaré sobre los requisitos para la validez de los contratos. Los contratos deben cumplir con una serie de requisitos, por lo cual el Código Civil Federal nos señala que el contrato puede ser inválido por incapacidad legal de las partes o una de ellas. Segundo, por vicios del consentimiento. Tercero, porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. Cuarto, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma en que la ley establece. Para que el contrato sea válido, las partes tendrán que tener capacidad legal. El Código Civil Federal nos dice que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde el momento en que nacemos, entonces adquirimos derechos y obligaciones por el hecho de existir, mientras que la capacidad de ejercicio es cuando una persona puede celebrar actos jurídicos y hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Para ello, tiene que tener la mayoría de edad, que son los 18 años. También hay excepciones, como es en el caso de los menores emancipados. Hay niños que deciden emanciparse. Esto solo es posible si tienen 14 años cumplidos. Al emanciparse, los padres pierden la custodia sobre ellos y el niño será acreedor de obligaciones como adulto, al igual que derechos. Tomando en cuenta que este proceso no se podrá anular después. Entonces, para que una persona pueda celebrar el contrato, tiene que tener la capacidad de ejercicio para que el contrato sea válido, ya que la capacidad de goce no es válida para crear contrato. Como número 2 tenemos el consentimiento. El Código Civil Federal nos dice que el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Como mencioné anteriormente, el consentimiento es cuando ambas partes manifiestan que están de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación o un derecho. Los tipos de vicios de consentimiento son el error de derecho, que es cuando creemos que estamos haciendo un contrato por algo en específico y en realidad estamos haciendo un contrato por una cosa diferente a lo que creíamos, y la persona con la que estamos celebrando el contrato sabía de esto y no dijo nada al respecto. Entonces el contrato puede ser inválido. Dolo. El Código Civil Federal en su artículo 1815 nos dice que se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para indicar a error o mantener en él alguno de los contratantes, y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. En cuanto una persona hace que la otra parte firme un contrato mediante engaños con el fin de causarle un daño o librarse de una obligación. Mala fe es cuando una persona está consciente del contenido de los contratos y sabe que la otra parte desconoce esa parte del contrato
y no le proporciona la información, con el objetivo de mantener a la persona en error y usar esto para su propio beneficio. Violencia. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que se imparten peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Nos lo dice el Código Civil Federal en su artículo 1819. Como la palabra lo dice, la violencia es cuando una persona celebra un contrato en contra de su voluntad y es obligación mediante el uso de la fuerza, amenazas o intimidación a celebrar un contrato. Cuando esto sucede, el contrato puede ser inválido. Después de los vicios de consentimiento. Como número 3 tenemos que el requisito para la existencia del contrato es el objeto, que será la parte más importante del contrato. Para ello, el bien, servicio, mercancía que se esté ofreciendo a dar, hacer o no hacer, como mencionamos anteriormente, estos deben ser legales para el que el contrato pueda ser válido. Y por último tenemos que el contrato puede ser inválido si el consentimiento no se manifiesta de la forma que la ley señala. Tema 3.4. La forma de los contratos. La forma de los actos jurídicos es el conjunto de prescripciones de la ley respecto a las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Entonces, la voluntad puede manifestarse de dos maneras. La primera podría ser de forma expresa, que significa que se exterioriza de manera oral o por escrito o por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Y la segunda forma de manifestarse los contratos puede ser de forma tácita, cuando resulta de actos que permiten conocer la voluntad con certidumbre y siempre que la ley no exija una manifestación expresa. Existen requisitos formales que la ley exige para que un contrato pueda tener validez o más fuerza. Si se llegase a presentar una situación en la que se requiera acudir ante las autoridades, también existen formas de establecer un contrato, ya que sea de manera oral, por increíble que parezca, se puede manifestar la voluntad de forma oral, también escrita o bien como la ley lo exija. Aunque la ley establece que hay libertad de formas para determinar la voluntad de los participantes en un contrato, es necesario poder saber cómo es que se debe llevar a cabo de forma un poco más rígida, simplemente con la intención de asegurar o informar a ambos sujetos de que existen medidas que se pueden llevar a cabo ante el incumplimiento de un contrato, como lo puede llegar a ser la cárcel. Tema 3.5. Modalidades de los contratos. Un contrato comienza a existir o es válido una vez que una o varias personas estén conscientes a pactar un acuerdo y a dar alguna cosa prestada o algún servicio. Dentro de los contratos mercantiles existen distintos tipos de contratos, como por ejemplo el contrato de compraventa mercantil, que más adelante estaremos hablando y abundando un poquito más sobre él, el contrato de comisión mercantil, el contrato de transporte, el contrato de seguro, entre otros. La clasificación a los distintos tipos de contratos que existen son una herramienta útil para todos. Nos sirve para transferir un bien y así producir un beneficio. Ahora vamos con el tema 3.5.1, que sería la compraventa mercantil. Entonces, un contrato de compraventa es aquel por el cual uno de los contratantes, es decir, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro, que sería el comprador, a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Entonces, podemos decir que es un contrato en donde el vendedor tiene la obligación de entregar una cosa mueble, un derecho, un bien, etc. Y quien la recibe, que sería la otra parte que es el comprador, de igual manera está obligado a pagar por ese bien un precio establecido por la otra parte, que sería el vendedor. La compraventa mercantil puede incluir artículos, muebles, inmuebles, entre otros indicadores que establece la ley. De acuerdo con el Código de Comercio, son mercantiles las compraventas cuando se realizan con el propósito directo y preferente de traficar.
El Código de Comercio es quien se encarga de otorgar o darle carácter para poder decir que están dentro de un contrato mercantil de compra-venta, así como también deben tener la cualidad de traficar, es decir, de comerciar, ya que existen parámetros que rigen todo lo que se puede realizar como acto de comercio o bien de poder comercializar para poder obtener una ganancia. El contrato de compra-venta es un contrato consensual. Esto es que el contrato produce sus efectos en virtud del simple acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio. Que este contrato pueda ser consensual nos da a entender que es por voluntad y consentimiento de las partes que intervienen en estos actos. Entonces, una vez conocida la manera de pactar la compra-venta, podemos decir que comienza a tener un efecto o ya es válido, puesto que ambas partes estuvieron de acuerdo en hacer el trato. Tema 3.5.2 Préstamo mercantil. Debido a que el Código de Comercio carece de definiciones, el Código Civil nos dice que el préstamo mercantil es: un mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Si bien esta definición no nos deja en claro lo que son en realidad los préstamos mercantiles, pues como está establecido en el Código Civil, este puede ser tanto civil como mercantil, y es civil cuando sea regulado por dicho código. Pero en palabras más sencillas, para que pueda aplicarse en materia mercantil este artículo, las cosas que sean prestadas deberán estar destinadas a actos de comercio, sin ser de intereses que no sean de dichos actos. Tipo de préstamos mercantiles: A. Préstamos de dinero. B. Préstamos de título de valores. C. Préstamos en especie. Se refiere a préstamos de dinero cuando, por ejemplo, un comerciante solicita uno en donde éste recibirá y después se verá obligado a pagar una suma de dinero determinada. En los préstamos de títulos de valores, la persona que los solicite deberá regresar dichos valores por otros de la misma equivalencia o ya sea iguales. Y al préstamo en especie, cuando por ejemplo un comerciante deberá devolver materias primas en una cantidad y especie específica a la que se le prestó. Tema 3.5.3 Depósito mercantil. Características del depósito en almacenes generales. Ya hemos visto cómo los almacenes generales de depósito desempeñan su función de organizaciones auxiliares de crédito. En pocas palabras podemos decir que el almacén es una sociedad la cual se dedica principalmente a guardar productos o bien mercancías de diferentes clientes o sociedades a las que se le conoce como celebrar contratos de depósito. Más específicamente, cuando ellos reciben en depósito dichas mercancías, expiden a su vez un certificado de depósito. Estos depósitos pueden ser de dos formas diferentes: depósito de mercancías individualmente designadas. El depósito de mercancías designadas individualmente es un depósito singular simple. Las obligaciones del almacén se limitan a la guarda o custodia de las mercancías objeto del depósito y a su restitución con el estado que las mercancías hayan tenido al ser constituido el depósito. En estas, el almacén solo responderá y se hará cargo de las mercancías que tenga en custodia. En caso de que dichas mercancías algún daño que sea causado por parte del mismo almacén, o si por ejemplo en caso de que se llegue a perder las mercancías, el almacén no será cargo. En este tipo de depósitos, el almacén no está obligado a aceptar los seguros que respalden las mercancías que en él están depositadas, por lo que solo se hace cargo si sufren daños dentro de estos o si el daño fue causado por ellos. También debemos saber que el almacén tiene que devolver las mercancías en el momento en que el depositante lo solicite, siempre y cuando sea dentro del plazo establecido.
Depósito genérico. Puede darse el caso de que las mercancías que se depositen no sea individual, sino genéricamente designada. Trigo de tal calidad y correspondiente a la cosecha de tal año, harina de tal marca, etc. En este caso, los almacenes estarán obligados a devolver una cantidad igual a la depositada, sin que sean precisamente los mismos bienes. En este caso es un poco más fácil entenderlos. Los almacenes de igual manera están obligados a regresar una cantidad igual a la que han depositado en ellos, aunque no sea exactamente lo que el depositante llevó. Es decir, los almacenes deberán devolver una misma cantidad y de la misma especie, y como nos dice la definición, pueden ser por ejemplo algunas cosechas. Es decir, si el depositante llevó 100 costales de arroz, el almacén tiene que regresarle los 100 costales, aunque no sean exactamente los mismos costales que él llevó, pero sí deben de ser de la misma calidad o, en su caso, de la misma marca, ya que en los almacenes no solo es un depositante el que lleva costales de arroz, sino muchos, y todos los costales los apilan en un solo lugar, por lo que sería difícil diferenciar con exactitud los costales que llevó cada depositante. Tema 3.5.4 Contrato de adhesión. Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la presentación del servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquiera otras cláusulas o texto que viole la disposición de esta ley. Por lo que se puede decir que los contratos de adhesión son donde se crean obligaciones a una sola parte, y en este caso es el proveedor el que establece dichas obligaciones hacia otro para la adquisición o prestaciones, ya sea de un servicio o de un producto. En su mayoría, por no decir que en todos, las cláusulas que en dicho contrato sean establecidos no se pueden negociar o discutir, por lo que el otro puede o no aceptarlo. Como nos los dice, este contrato, para ser validado, deberá estar en el idioma del territorio en donde se haya realizado, al igual que debe tener cláusulas legibles. Aunque el contrato no tenga las cláusulas habituales de un contrato, este será validado. En dado caso, para que este documento no pueda ser validado, tendría que contener cláusulas que abusen o violen dicha ley. Ejemplos claros en donde se usan los contratos de adhesión son los servicios de telefonía, internet, luz, gas, la mensajería, como por ejemplo de Amazon. Ahora vamos a hablar de el tema 3.6, que es el contrato de asociación en participación. Y este es un contrato por medio del cual una persona denominada asociado otorga dinero, bienes o servicios a otra denominada asociante para la realización de un negocio mercantil, a cambio de que el asociante participe en las utilidades o pérdidas del negocio. Con esto podemos decir que es parecido al contrato de compraventa, ya que reúne algunas características similares, pero este consiste en que puedan participar en el negocio sin la necesidad de invertir en este. Estos tienen el derecho a formar parte de las utilidades que generó la empresa, pero no pueden participar en las decisiones de esta. Para que exista un contrato o se pueda celebrar, debe contener sus elementos principales, como lo son el sujeto y el objeto. El objeto sería el motivo por el cual se constituyó este contrato. Tema 3.6.1 Concepto. El artículo 252 de la Ley de Sociedades Mercantiles define a la asociación en participación
como un contrato por el cual una persona llamada asociante concede a otra u otras llamadas asociados que le aportan bienes o servicios, una participación o las utilidades y pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Para poder entender mejor a qué se refiere este contrato, podemos expresarlo de una manera más simple. Es decir, cuando una persona le cede a otra persona algún bien o servicio, alguna pérdida o ganancia de la negociación, o también alguna operación de comercio. Un ejemplo un poco más simple para que podamos entender es que a mi amigo Leonardo le realizan un contrato con su amigo Carlos para poder participar en ayudar a resolver las pérdidas que tiene en su empresa y buscar alguna alternativa para generar utilidades. En sí, realizaron este contrato para que ninguna de las dos partes tuvieran entre sí algún inconveniente. Claro, en ese mismo se establecieron las cláusulas necesarias para que ambos estuvieran en armonía y no existiera alguna razón o algún problema para algún mal acuerdo. Tema 3.6.2 Formas del contrato. En el contrato de asociación en participación, que deben hacerse constar por escrito y no estarán sujetos a registro, se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deba realizarse. Este contrato de asociación en participación nos habla de que existen formas para este mismo, las cuales son por escrito, en el cual no puede que éste esté sujeto a registro. Pues en sí quiere decir que tiene que ser de una forma escrita, para que éste pueda tener una validez oficial, pero tienen que ser de forma legal. Pero si no es así, no está sujeto a ser registrado. Estos contratos deben tener por escrito cada condición que ambas partes soliciten y con las cuales se sientan de forma adecuada. Tema 3.6.3 Contenido del contrato. Existen relaciones entre el asociante, los asociados y los terceros. Frente a los terceros solamente figura el asociante. Esto es la relación entre los asociantes y los asociados. Es meramente interna e irrelevante para los terceros, quienes contraen obligaciones y adquieren derechos solamente con respecto a aquel con el que contrataron, es decir, asociante. Frente a terceros, los bienes aportados por los asociados pertenecen en propiedad al asociante. A no ser que por la naturaleza de la aportación fuera necesaria alguna otra formalidad o si estipule lo contrario en el contrato y la cláusula relativa sea escrita o el registro de comercio correspondiente al lugar en que el asociante ejerce el comercio. En estos contratos se involucran tres partes, las cuales son el asociante, los asociados y los terceros. ¿Qué queremos decir con cada uno de estos? Es importante saber que entre estos tres existe una relación irrelevante e interna. Eso quiere decir que en sí carecen de importancia y son de forma discreta para las personas que interpretan a los terceros, que son los que contraen las obligaciones y los derechos de dicho contrato. Esto es un poco enredado, pero con el paso de los contratos que observemos y realicemos vamos a darnos cuenta de que cada una de las pequeñas partecitas de este contrato trae en sí para los terceros los bienes que se aportaron ahora pertenecen al asociante. Sin embargo, puede que dicha aportación sea necesaria otra formalidad, es decir, que el contrato sí ponga lo contrario y las cláusulas se registren en dicho registro de comercio en el cual corresponde este. Por si no les quedó claro, primero el asociante es la persona que transmite la propiedad o bien inmueble o también un servicio por dicha parte del asociado a cambio de alguna participación o en alguna actividad económica. Muy interesante todo lo que nos han compartido nuestros compañeros, algo que puedo decir que no todos sabemos. Ahora me gustaría escuchar sus conclusiones, con qué se quedan de toda esta información, lo que aprendieron o incluso cómo lo aplicarían en algún momento de su vida, con algún familiar, en su carrera profesional, etc. Para finalizar, estos temas que han sido de suma importancia
y más para mí como estudiante de contaduría, al igual que para las personas en su vida diaria. Conocer esta información será de suma importancia, ya que sin notarlo hemos llegado a celebrar contratos aunque no lo notemos. Por ejemplo, cuando hacemos convenios de palabra a la hora de que nos venden algo por internet. Los contratos siempre han sido muy importantes, sobre todo cuando se entra a trabajar a una empresa. Esto me parece importante, ya que cuando entre a trabajar me será indispensable saber las condiciones de empleo y saber cuáles serán mis derechos y obligaciones, como el seguro social, mi horario de trabajo, el sueldo que tendré, entre otros. Los requisitos de los contratos me hacen dar cuenta de lo importante que es conocer perfectamente el contrato que estoy realizando. Porque si cometo algún tipo de error, el contrato será invalidado. O bien, si otra persona con la que estoy realizando el contrato trata de engañarme de una forma para que yo firme el contrato, darme cuenta a tiempo, ya que conozco los vicios de consentimiento. También puedo decir que la validez de los contratos me interesó, la parte de los vicios de consentimiento, ya que muestra muchas formas en las que los contratos pueden ser inválidos. Me interesó porque mi abuela tiene una propiedad y me ha mencionado que mis tíos le han hecho firmar documentos de los cuales ella desconoce. El contenido lo firmaba solo porque sus hijos se lo pedían, pero no le explicaban de qué se trataban dichos documentos. En base al tema de la compraventa mercantil, puedo decir que pueden llegar a utilizarse cuando se da el caso de que realicen algún tipo de compra, ya que, como lo mencionaba, el derecho mercantil tiene que haber obligaciones entre el comprador y el vendedor, por lo cual aseguraré que cuando compre algo el vendedor se ve obligado ante la ley a transferirme la propiedad de una cosa cierta en el tiempo, lugar establecido y tendré que pagar la cantidad acordada en el contrato. Algo que también me llamó la atención fue la evasión, y aprendí que puede haber vicios detrás de las ventas y que puede pasar que el vendedor mienta sobre alguna característica del bien o presente defectos que no le permitan al comprador tomar posesión de lo que ha comprado. Entonces vi que el vendedor se tendrá que hacer responsable. Algo relevante que aprendí en esta unidad es que se puede demandar por incumplimiento de contrato, ya que puede pasar que no se cumplan con alguna de las cláusulas del contrato. Esto es algo importante de saber en caso de que cuando realice un contrato la otra parte no cumpla con lo establecido. Bueno, para finalizar puedo decirles que, como mencioné anteriormente, estas son algunas de las maneras en que me ayudó y me servirá sobre los contratos. Ve la importancia que tienen en la vida y no solo pensar que los contratos vienen con términos aburridos y demás, sino ver que en él se establecerán mis derechos y obligaciones, que son muy importantes por los cuales los debo conocer. Sinceramente, antes de que realizáramos esta investigación, yo no sabía en qué se refería como tal los contratos. Sí sabía de su existencia, pero nunca había visto uno. Con estos temas que abordamos en este podcast, me di cuenta de lo valioso que son estos, las partes que lo conforman y que se ocupan para la vida diaria de muchísimas maneras. Yo había escuchado a mis padres que cuando entraron a trabajar decidieron firmar un contrato con varias condiciones, pero ahora me identifico y digo que son las cláusulas que se acordaron para un mejor manejo de dichas obligaciones que van a cumplir. Mis compañeros en conjunto de mí sabemos que estos contratos son muy importantes en un ambiente empresarial y obviamente en la contaduría. Algo que créanme que también aprendí en esta investigación es que creamos contratos, o como se dice de una forma más estructural, que sería un convenio de palabra. Es decir, esto lo realizamos cuando, por ejemplo, yo compro varias cosas por internet con una chica que las sube a sus redes sociales. En su queridos amigos, es un convenio de palabra. Pero regresando a los contratos, es importante mantener claro que estos son de suma importancia. Como lo decía anteriormente, se plasman recuerdos que son cláusulas. Un ejemplo sería cuando yo entré a
a algún supermercado a trabajar y me han firmado un contrato. En este contrato tendrán que venir las cláusulas que me dirán si tengo que llevar alguna vestimenta acorde a sus políticas, me dirán mi horario de trabajo, mi sueldo base, entre muchas cosas más que vendrán ahí. Para estos contratos, si vamos a realizar algunos de estos en algún momento de nuestra vida, lo tendremos que hacer de forma correcta para no tener ningún tipo de error y que sea redactado muy bien. Esto para poder hacer que nuestro contrato sea válido, pero también debemos saber cómo está estructurado y cómo esto nos ayudará a que si alguien nos pide ayuda para realizar este contrato, nos demos cuenta si es válido o solo es un engaño para alguna persona. Otro tema que me pareció muy interesante fue el de préstamos mercantiles, ya que al escuchar la definición de esto y cómo se explicaban me pareció algo relacionado con lo que gran parte de mi familia ve, ya que la mayoría están involucrados a préstamos mercantiles, pero yo no sabía que existían distintos tipos. Después de esto, sé que están en un préstamo de dinero, en donde mi familia pide una cierta cantidad de dinero y después ellos tendrán que sentirse obligados a pagar, ya sea en una fecha fija o por pagos. Realmente no sabía mucho de este tema, pero me pareció sumamente importante, porque sé que a lo mejor todos pasamos por situaciones similares en las cuales no sabemos como tal qué tipo de préstamos mercantiles existen y no sabemos en cuál nos sentimos involucrados o en cuál nos involucramos más que nada, y mucho menos sabemos qué significa. Espero que nuevamente se lleven con ustedes nuevos conocimientos al igual que mis compañeros y yo. Nos vemos pronto. Ahora que ya hemos visto y razonado un poco más a fondo lo que son los contratos, podemos decir que un contrato no es solo un acuerdo entre dos personas o más, y gracias a este podcast y al contenido de la unidad, ahora sabemos que un contrato en materia mercantil es un documento en el que debe cumplir con ciertos requerimientos específicos, al igual que en él se establecen ciertas cláusulas que vendrían siendo como los acuerdos y condiciones para que éste pueda llevarse a cabo, que gracias a lo que hemos hablado sabemos que estas podrían ser la cantidad que sean siempre y cuando no exista una cláusula que viole la ley o en su defecto que viole los derechos de la otra persona. Ahora sabemos que los contratos son creados para que puedan transferir obligaciones o bienes. Durante esta unidad nos pudimos percatar que nuestro código de comercio carece de muchas definiciones, o la información que nos maneja puede ser hasta un poco insuficiente, por lo que es necesario que se apoye en otros como lo es el Código Civil. Es importante que nosotros, como estudiantes de contaduría, tengamos estos conocimientos, ya que en algún momento haremos uso de ellos, ya sea en un trabajo que estemos realizando o incluso si nosotros mismos seremos parte de algún contrato. Algo muy importante que debemos saber es que también existen convenios, y aunque podríamos confundirlos a simple vista, pues aunque podrían llegar a parecerse, son cosas diferentes. Los convenios, ya sea tanto escritos como orales, es un acuerdo que se realiza sin ser necesariamente de acuerdo a una ley, mientras que los contratos, para que sean válidos, tienen que tener una validez legal, y estos sí deben ser escritos. Sabemos ahora que existen diferentes tipos y modalidades de contratos. Algo que llamó mi atención de estos fueron los contratos de compraventa, que son en los que el vendedor está obligado a cederle una propiedad o un bien a otro, que vendría siendo un comprador el que está obligado a pagar una cantidad, y aunque este acto podría ser como el comprar algo de manera cotidiana, pero en esto se debe realizar un documento que avale la compra del bien y en donde se señalen las obligaciones que contrae la persona al momento de recibir el objeto. Esto nos sirve no solo a los estudiantes, sino a cualquier persona en general. Por ejemplo, si tú como persona que no se dedica principalmente a realizar estos actos de comercio, es decir, a ser un comerciante y quiere vender su automóvil, puede realizar un contrato de compraventa en donde cederá la pertenencia del vehículo al otro,
En dicho documento se establecen las condiciones, por así decir, que se deben cumplir, como por ejemplo la cantidad que el comprador debe pagar. Una vez establecido todos estos acuerdos y condiciones, ambas partes deben estar de acuerdo y firmar el documento para que pueda tener una validez. Como ya mencioné anteriormente, también existe lo que es el depósito mercantil, que es un acto en donde el depositante guarda o deja en custodia bienes o mercancías dentro de un almacén, y a dicho acto se le conoce como celebrar un contrato de depósito, por lo que también sería considerado como un tipo de contrato mercantil, ya que en estos debe estar realizado por un comerciante para que sea considerado como mercantil. De estos existen dos principales, que son el depósitos individuales, que como su nombre lo dice, las mercancías son resguardadas individualmente de cada depositante, y los depósitos genéricos, en donde la mercancía no es necesariamente depositada de manera individual, pero para ambos casos el almacén está obligado a regresar la misma cantidad que el depositante haya dejado en ellos. Finalmente podemos decir que todos los temas que abarcamos son indispensables para nosotros como estudiantes, ya que con la ayuda de esto ahora tendremos al menos una idea de lo que nos dice cada tema, de manera que si en algún momento dentro de nuestro trabajo nos llegaran a preguntar, ya sabríamos cómo actuar o qué realizar para cada diferente caso que se nos pueda presentar. Y dentro de la vida cotidiana podríamos brindar este conocimiento a otras personas que estén involucradas dentro del mundo mercantil, pero que aún no tengan mucho conocimiento. Podríamos serles de ayuda, ya que a grandes rasgos hemos aprendido del derecho mercantil, y si ayudamos, por lo menos las otras personas sabrán sobre qué preguntar a alguien mucho más especializado. El conocimiento que adquirimos en esta unidad no solo es para guardarlo nosotros, sino para poder compartirlo con los demás. En esa tercera unidad, acerca de los contratos, nos quedó muy claro lo que son los contratos, cómo son sus contratos, sus tipos de contratos, clasificación de los contratos. También sabemos que un contrato es un negocio jurídico en el cual dos o más partes se acuerdan en la forma permitida por la ley hacer, regular, cambiar o extinguir obligaciones. Pues como dice en este artículo, estas dos cosas son necesarias para que exista un contrato, y como dice la primera parte, el consentimiento se considera un requisito esencial para la formalización de este contrato, y en todo lo que en general, porque sin este, aunque tiene todas las cosas que de otro modo se requiera, no existirá tal contrato y no sería reconocido por la ley y por ninguna ley. Como dice el código, el contrato es anulable si se refiere a la impundencia de la ley, es violencia o maldad. Cuando se dice así por la mala ley, el consentimiento es sin voluntad, sano, o cuando se dice así también por su objeto. El motivo o propósito es contrario a la ley, porque está hecho para que los asuntos o hechos que forman el objeto del acuerdo no entren en conflicto con leyes de orden público, etc. Cuando se dice que por expresarse el consentimiento en la forma prevista por la ley, se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar un contrato. Lo que se entiende por el objeto del contrato es lo que debe dar el deudor, o hechos de que debe o no hacer el deudor, y la obligación de prestar consiste en la entrega de una cosa, escrituras, enajenación, ejecución, de hechos y los que no se obtengan. Para entender este artículo, primero debemos saber qué es un contrato. Agravante. Un contrato oneroso y también es un tipo de contrato en el cual ambas partes tienen obligaciones y beneficios económicos. Otros ejemplos de este tipo de contrato pueden ser compraventa, arrendamiento, sociedad, intercambio, transporte y contratos de trabajo, en lo cual cada uno o se clasifica lo que cada uno quiere, es decir, que es unilateral. Obliga a una persona. En bilateral son derechos y obligaciones. En agravante es beneficio mutuo. En aleatorio depende del futuro y consensual, son por uso. En conmutativo son méritos. El primario es único y no hay afinidad. En un reempálago se hace presente en líneas sucesivas extendiéndose indefinidamente. En tangible es entrega de bienes. En la otra forma formal es una forma escrita en forma nominal. Hay un nombre
en la ley y finalmente en la forma típica que hay en la ley. En los contratos de cambio busca la circulación de la riqueza, ya sea un bien por otro o entregan de bienes por un servicio. En los contratos de cooperación, una parte coopera con sus actividades para seguir desarrollando las actividades económicas de la otra parte. En los contratos de prevención de riesgos, una parte cubre a la otra para las consecuencias económicas de ciertos riesgos. En los contratos de conservación de los bienes es un depósito. En los contratos de crédito es una parte de crédito. Y a la otra parte, en los contratos de garantía aseguran el cumplimiento de las obligaciones. Puedo decir que cada uno de los temas que abordamos en este tercer episodio, aunque no abundamos demasiado, tocamos los puntos más importantes y al menos aprendimos algo. Ahora puedo saber que existen distintos tipos de contratos mercantiles que podemos utilizar en distintas circunstancias de nuestra vida, pero a su vez es necesario e importante saber cuáles son las características principales, cuándo y cómo utilizarlos, así como las consecuencias que existen si no llegamos a cumplir con el contrato o la otra parte no cumple con lo pactado. Aunque la ley establece que existen formas distintas o hay libertad para establecer la manera de pactar el acuerdo, es necesario que exista una manera formal de hacerlo válido para que tenga aún más peso, una forma de decir que existe seguridad y el documento es confiable. Podemos establecerlos de manera oral, una forma muy común cuando queremos vender o comprar algo. Esto estando conscientes que podemos apalabrar con el otro sujeto y llegar a un acuerdo. Con esto puedo dar un ejemplo, que hace un año específicamente, en enero del 2022, mis papás decidieron vender el auto. Entonces encontramos un comprador muy interesado. Al principio solo se preocupó por revisar el estado del auto, kilometraje, motor, asientos, entre otras cosas, para después negociar el precio. Al final se llegó a un acuerdo y ambas partes, tanto el vendedor como el comprador, estando conscientes y por su voluntad propia, aceptaron hacer negocio. En un principio establecieron precio y pusieron fecha de entrega del auto. Posteriormente, llegando el día establecido, ambas partes decidieron buscar un documento que pudiera agilizar, pero sobre todo asegurar que ante cualquier situación que pudiese presentarse, después de haber comprado el auto, el dueño ya no se haría responsable de lo que pase. Este y muchos más ejemplos podemos encontrar para entender un poco más sobre esto y cómo influye la palabra y la voluntad, elementos muy importantes en los documentos mercantiles. Otra cosa que me gustaría recalcar es que no tenía conocimiento de que al no llegar a cumplir con algunos de esos contratos podemos ser sancionados o, mejor dicho, llegar a la cárcel, solo por no cumplir con un contrato en el cual se establecían las cláusulas necesarias a seguir. Entonces, puedo decir que al menos como estudiante de contaduría tengo nociones o un conocimiento básico de lo que son los contratos mercantiles y el uso que se les puede dar. Hemos llegado al final de nuestro podcast y esperemos que todo lo que se habló en este tercer episodio haya sido de su agrado y sobre todo que se llevaran algo nuevo para aplicar en su vida en cualquier ámbito. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, te esperamos cada semana con nuevos temas que aprender sobre el derecho mercantil. Mi nombre es Ana Karen Ledesma, la voz guía de este podcast junto con su equipo chueco. Recuerda que nosotros somos Derecho por lo Chueco. Hasta la próxima.